Vamos a continuar con la sesión de hoy, la clase 4 de sistema acusatorio, donde veremos el debido proceso, parte 2 y el principio de legalidad. El día de ayer estuvimos platicando sobre las implicaciones que puede tener en un proceso penal la intervención de los medios de comunicación, que ha sido un tema, desde luego, de un gran debate y que me permitía acompañarles algunos textos para ampliar la deliberación a este efecto. ¿Cuándo castigar? Quiero comenzar hoy con esta pregunta. El castigo es una amenaza que se genera por parte del poder punitivo para quienes, a su consideración del poder punitivo, han realizado alguna conducta que merece ser sancionada. En cuanto a la justificación del castigo y en cuanto a su verdadera finalidad, hemos dedicado ya algunas sesiones en herética penal cuando discutíamos sobre la validez de lo que le llamaban la prevención especial, la prevención general de la pena. El día de hoy, que comenzamos con esta pregunta relacionada a cuándo castigar, es lo que nos va a permitir de nueva cuenta repasar cómo un proceso debe de llevarse de manera adecuada, sin violentar las garantías, los derechos fundamentales que establece la Constitución. Hace varios años se generó en la capital del país un evento que fue transmitido en directo por las principales cadenas televisivas y que se anunciaba como la detención de una peligrosa banda de secuestradores y el rescate ante las cámaras de las víctimas que se encontraban retenidas en ese lugar. Siempre es importante que me ayuden en apagar sus micrófonos, porque como todo esto se graba y se transmite, pues escuchan los saludos de sus compadres, sus comentarios. Entonces, por favor, orden, disciplina, apaguen sus micrófonos siempre que estemos en la sesión. Entonces, este evento que se presentó en la Ciudad de México, en el que fueron exhibidos ante los medios de comunicación las personas que aparentemente habían cometido estos eventos delictivos, bueno, pues generó una expectación muy elevada, porque también estaba en el morbo que se hallase relacionada con los hechos una mujer, y más porque era una mujer europea, francesa, quien aparentemente había participado en los hechos delictivos que los medios de comunicación se encargaron de juzgar, de interpretar y de condenar. Conforme la investigación de estos hechos por parte de otros medios de comunicación se ahondó, se logró determinar que estábamos ante un montaje, que se había preparado todo un circo mediático, todo un show, para que las televisoras presentaran a una agencia policial como una agencia efectiva, una agencia que lograba combatir de manera eficiente la criminalidad. El caso que llevó un proceso dentro del sistema tradicional, un proceso penal en contra de los detenidos, comenzó a ser cuestionado por el montaje del que derivaba todo el proceso. El juez federal, cuando dictó la sentencia del caso, dijo en la sentencia lo siguiente: lo que pasó fuera del expediente no existe, solo existe lo que está en el expediente. Me recuerda mucho a este gran filósofo, Jacques Derrida, cuando decía, fuera del texto no hay nada, el texto lo es todo. ¿Hasta qué punto el juez tenía razón en decir que lo que no estaba en el expediente no existía? El punto es de que en el expediente sí estaban ofertados, en aquel tiempo,
los videocassettes, de la difusión mediática que se dio del caso. Y ante una referencia que en las conclusiones hizo la defensa sobre este particular, el juez federal dijo, bueno, ese hecho de las televisoras no lo estoy tomando en cuenta aquí para resolver la situación jurídica de las personas. Y los condenó a más de 80 o 100 años de prisión aproximadamente, no recuerdo con exactitud. Se apeló la sentencia de primera instancia, el caso llegó al Tribunal Unitario y el Tribunal Unitario repitió exactamente las mismas consideraciones del juez federal. Lo que no estaba en el expediente no afectaba y con relación a un agravio que se hizo a favor de la mujer, en el sentido de que no había tenido asistencia consular, el Tribunal Unitario dijo que el Ministerio Público Federal no estaba obligado a esperar a que estuviera presente una autoridad consular para entrevistar a la persona detenida y que por lo tanto su declaración ministerial era completamente válida. Sí, eso lo dijo un tribunal unitario del Poder Judicial Federal hace algunos años. Cuando el tribunal unitario resolvió la apelación promovida, redujo la condena a 60 años de prisión. Cuando se promueve el amparo directo contra esta resolución del unitario y se esgrimen diferentes conceptos de violación tendientes a la escenificación, a la demora en la puesta a disposición, en cuanto a la ausencia de una entrevista consular, el tribunal colegiado respondió lo siguiente: la entrevista que pudiese tener la quejosa con un cónsul no es una obligación del Ministerio Público Federal y por lo tanto el haberla tomado su declaración es completamente constitucional. Y por cuanto a la demora en cuanto haya sido presentada, en el expediente no hay pruebas de ello. Si bien es cierto, se habla de un noticiero que las trajeron de aquí para allá, eso en el proceso no está demostrado. Y le negaron el amparo. Cuando se interpone la revisión, el argumento de la defensa para la competencia de la Corte es que el tribunal colegiado había hecho interpretaciones directas de preceptos constitucionales. En el caso concreto, artículo 16, por ejemplo, artículo 21, artículo 20, entre otros. La Corte decidió admitir la revisión por considerar que efectivamente el tribunal colegiado había hecho interpretaciones constitucionales. Y al inicio de la determinación, que no fue resuelta por unanimidad, sino por mayoría de votos, la Corte dijo, estamos ante una escenificación, ante un montaje, porque se recreó una situación que no existía, se construyó una apariencia de la cual derivan todas las pruebas que al efecto se generaron. Es decir, en el plano de análisis existen dos hechos. El hecho de la detención original de las personas que no ocurrió como se transmitió en los medios. Ese primer hecho, esa detención, no generó ningún acto posterior legalmente hablando, porque se les llevó de nueva cuenta al lugar donde se hace la recreación y a partir de esa recreación se comienzan a generar todos y cada uno de los actos de investigación, de los actos de prueba en el sistema anterior. El parte informativo, la puesta a disposición, todo ello devino de un montaje. Entonces la Corte crea un nuevo concepto que se asocia en el derecho procesal mexicano al de la prueba ilícita.
Y este concepto es efecto corruptor en las evidencias incriminatorias. ¿En qué consiste el efecto corruptor? En la predisposición sugestiva que un antecedente de los hechos puede generar en la conciencia del juzgador y determinarlo o condicionarlo a interpretar y resolver de una manera determinada, ajena a la imparcialidad. El efecto corruptor, en consecuencia, se constituye cuando antes de la prueba ilícita existe un hecho que trastoca todo el fondo. Porque todas las pruebas ilícitas van a derivar de un hecho que se construye. Y ese hecho que se construye genera el efecto corruptor. Cuando la Corte resolvió este amparo, llamó la atención del Tribunal Unitario y del Tribunal Colegiado, recordándoles que el derecho a la asistencia consular no puede ser suprimido. El derecho a la asistencia consular es un derecho fundamental y constituye una de las herramientas básicas de la defensa y que forman parte del elenco de las garantías del debido proceso. Pero sí resultó sobrecogedor que autoridades judiciales federales hayan desestimado estas violaciones que eran flagrantes. El asunto no ha dejado de ser polémico. Las sentencias se las voy a compartir, la sentencia que se dictó sobre este particular, para que ustedes puedan acceder a su lectura y puedan incluso compartir algunas opiniones sobre este particular. Ahora, ¿qué es lo importante de lo que tiene que ver con el efecto corruptor del proceso? Le pregunto a ustedes, jueces, fiscales, ministerios públicos, defensores, ¿han conocido de casos donde la autoridad construye un escenario? Por ejemplo, detiene a una persona y le cuelga droga. La lleva detenida al Ministerio Público porque tiene la sospecha de que esa persona participó en un evento diferente. Pero como todavía no tiene los elementos para incriminarla de ese hecho diferente, para asegurar su presencia, la detiene y le inventa un delito. Le pone armas de fuego, le pone droga. La lleva ante el Ministerio Público. Y en lo que se arma la otra carpeta de investigación para tener la orden de aprehensión, la persona detenida por el primer motivo creado artificialmente, cuando la persona sale, ya está la orden de aprehensión por el caso por el que realmente era buscada. Desde luego que durante su detención se aprovechó para ser entrevistada, no solamente con respecto al primer hecho, sino con respecto al segundo hecho. Y se le recabaron pruebas como son fotografías, perfilación, identificación a través de la cámara de Gesell. Esto que les estoy comentando les ha ocurrido, y de haber ocurrido, la pregunta es, ¿aquí también estaría aplicando el concepto del efecto corruptor? Vamos a ver la siguiente tesis, que es una de las generadas por el caso que les he expuesto hace unos momentos. Aquí tenemos la tesis que espero que se esté visualizando, y es la tesis 2003-563. 2003-563. Esta tesis dice lo siguiente. A juicio de esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la vulneración de los derechos fundamentales del acusado en el proceso penal puede provocar en determinados supuestos la invalidez de todo el proceso, así como de sus resultados, lo cual imposibilitará al juez para pronunciarse sobre la responsabilidad penal de una persona. Esta primera sala considera que el efecto corruptor del proceso penal
se actualiza cuando, en un caso concreto, concurran las siguientes circunstancias. A. Que la autoridad policial o ministerial realice alguna conducta fuera de todo cauce constitucional y legal. Que la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleven la falta de fiabilidad de todo el material probatorio y que la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado de tal forma que se afecte de forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión. Así las cosas, cuando el juez advierta la actualización de estos supuestos, deberá decretar la invalidez del proceso y, al no haber otras pruebas que resulten incriminatorias, decretará la libertad del acusado. Hace algunos años, un abogado que llevaba un caso contra una empresa transnacional es perseguido por agentes federales, quienes lo detienen en una vía pública, lo bajan para revisar su vehículo y mientras están revisando el vehículo, uno de los policías, sí, aquellos que se supone que están para proteger y servir, coloca un arma en la parte interna de la portezuela del vehículo. Y con base en ello, lo detienen porque lo señalan de portación de arma de fuego sin licencia. Para fortuna de este abogado, aparte de este evento tan lamentable, es que había una cámara de vigilancia grabando los hechos. De no haber existido esa cámara, este abogado estaría ahorita en prisión. Y de no haberse llevado a cabo la escenificación y montaje del caso que me he referido anteriormente, gente posiblemente inocente habría estado compurgando una condena de 60 años de prisión. Ahora sí, les pregunto a ustedes, ¿han conocido casos similares donde se pueda invocar el efecto corruptor? Ustedes mismos pueden abrir su micrófono para hacer el comentario correspondiente. Están en la libertad de activar su micrófono si alguien quiere hacer un comentario sobre esto que estamos platicando en la sesión del debido proceso y la afectación que tienen la construcción de montajes de este tipo de cuestiones. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Con muchísimo gusto. Bueno, entonces, en estas condiciones que tenemos esta tesis, que ahorita al rato les voy a pasar la resolución que se dictó al efecto, el debido proceso tiene pues bastantes garantías y vamos en este momento a comentar algunas de ellas conforme no solamente a nuestra Constitución, sino también conforme a tratados internacionales. Entonces, aquí tenemos lo que nos dice la Constitución sobre las formalidades esenciales del procedimiento. Estas formalidades forman parte del debido proceso. Se destacan, lo que comentábamos ayer, la notificación del inicio del procedimiento, la oportunidad de defensa, la oportunidad de alegar, la resolución de fondo y la posibilidad de impugnar. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros saber cuáles más derechos existen que puedan proteger a la persona que se encuentra sujeta a un proceso? Vamos a poder encontrar en la Convención Americana de Derechos Humanos una mayor expresión de estos derechos. Vamos a ver el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Muy importante que lo podamos tener siempre en cuenta, porque en este artículo sí vienen de manera más extensiva señalados los derechos. Por lo tanto, estos son los casos que conforme al artículo 133 de la Constitución
nos van a permitir invocar esta convención porque es más entendible. Vean ustedes, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de otro orden. Bien, veamos el concepto que está introduciendo aquí la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el relacionado con plazo razonable. Quiero que me digan ustedes, por favor, qué entienden o qué deberíamos de entender por plazo razonable. ¿Quién quiere participar? Vamos a ver, aprovechando que andan bien participativos el día de hoy. Alfredo Díaz Melo, andará por ahí. Vamos a ver con otro. Alguien que levante la mano. Salvador Castañeda. Gloria. Pueden desactivar ustedes mismos su micrófono, ¿eh? A ver. A ver, Gloria, ya en unos momentos te vamos a escuchar, pero ayúdenme con sus micrófonos. Ustedes también revisen sus micrófonos y actívenlos, por favor. ¿Ya está? Ya está. Correcto. Paso Yo razón. entendería que se resuelve en un plazo eh, pequeño o que no excede un tiempo excesivo. A, a eso entendería yo. Muy bien. Víctor Manuel, por favor. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, maestro? Perfectamente, sí. Sí, yo entendería por plazo razonable, dependiendo de las circunstancias del asunto en particular, eh, precisamente que estas circunstancias nos den para que cierto acto se tenga que llevar a cabo, ¿no? Por poner, no sé, un ejemplo, a lo mejor en una detención donde tenga que haber un reconocimiento por parte de la víctima, bueno, ¿qué entenderíamos desde el momento en que detienen a esta persona, la trasladan a la agencia del Ministerio Público y notifican a la víctima para que vaya a reconocer? Yo estaría hablando tal vez como ponen el Código Penal respecto de las personas morales, ¿no? Que tienen 12 horas para ratificar su querella. Yo lo entendería de esa manera, ya superando cierto tiempo del caso particular, pues ya estaría violando totalmente esta cuestión del tiempo razonable. Esa sería mi opinión, maestro. Gracias, Víctor. Gracias. Aunque aquí lo que mencionó Víctor está direccionado, conectado con la puesta a disposición. La puesta a disposición es un tema que vamos a manejar un poquito más adelante y vamos a retomar lo que Víctor nos ha compartido. Aquí lo que estamos ahorita debatiendo es que lo que nos dice la Convención Americana de Derechos Humanos es que el caso, ya el proceso en sí, debe ser resuelto en un plazo razonable. Cuando se utilizan este tipo de expresiones, se tiene que interpretar qué entender por razonable. Entonces, hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Acosta Calderón contra Ecuador. Ahorita los va a mostrar los criterios. Pero en esta jurisprudencia, la Corte Interamericana nos sugiere tres elementos para poder determinar qué entender por plazo razonable. Número uno,
la complejidad del asunto. Número 2, la actividad procesal del interesado. Número 3, la conducta de las autoridades judiciales. Cada asunto tiene su particularidad, desde luego. El hecho de que un caso tenga 50 tomos no lo hace por sí complejo, porque, como decimos en los foros, luego es pura paja, es pura documentación inocua. La complejidad del caso puede estar condicionada por el tipo penal y por la mecánica de los hechos. Me explico. Quiero que me acompañen a imaginar que estamos ante un caso previsto y sancionado por la Ley General de Almacenes de Depósito y que el tipo penal está destinado al gerente o encargado del almacén que realice cierto tipo de conductas. Entonces el tipo penal ya nos representa una complejidad en cuanto a la acreditación de sus elementos. Bien, y por la otra tenemos en este mismo caso varios dictámenes. Por ejemplo, si me permitiesen hacer una segunda hipótesis de complejidad, podría llevarlos a que me acompañaran a un delito previsto en la ley del mercado de valores y un delito que hubiese cometido algún funcionario de la bolsa de valores, que hubiese generado información para beneficiar a algún postor. Y dentro del proceso se estuviesen emitiendo dictámenes de carácter bursátil, que por cierto, el dictamen bursátil no deviene de una profesión en específico, sino de técnicos con cierta experiencia, que son los que tienen que rendirlo. Y esos técnicos, esos peritos, podrían venir desde la propia Bolsa Mexicana de Valores, externos, etcétera. Bueno, tenemos una complejidad. O vayamos a un caso de homicidio, donde las personas que están relacionadas con la posible participación son más de 5, 6, 7 y con defensores diversos. Veamos el caso de que el acusado, el procesado, ha ofertado una gran cantidad de medios de prueba. O también podemos ver que la autoridad pues lleva, sí, pues a rastras por incompetencia, por ineptitud o por falta de recursos humanos, procesos que llevan meses o años. Les puedo compartir, por ejemplo, que en determinado estado de la República, sistema tradicional, juzgado estatal, solamente para enviar un expediente a la apelación se llevó medio año para remitir un expediente al centro de la capital de ese estado. Entonces, los plazos razonables tienen que estar analizados con base en estas tres consideraciones: complejidad del caso, actividad procesal del interesado y la actitud que las autoridades judiciales están asumiendo ante el caso en concreto. Porque eso de que se pide una audiencia y diga, no, tengo llena la agenda y nos vemos en el año 2021, 2022, son actitudes que van en contra del plazo razonable. Huelga decir que en el caso nuestro, de nuestro país, de nuestro sistema acusatorio, el plazo máximo para que se dicte sentencia en un proceso del sistema acusatorio, siempre y cuando no sea la defensa quien lo esté retrasando, es de 2 años, al término del cual, cuando la persona se encuentra detenida, su prisión preventiva, oficiosa justificada, será sustituida por otra medida cautelar, para evitarle perjuicios a la persona. Lo vamos a ver cuando hablemos ya de las garantías del artículo 20, porque hay un criterio que está en contra de lo que establece la Constitución, y lo vamos a comentar en su oportunidad. Bien, si regresamos a la Convención Americana de Derechos Humanos que estamos analizando, vamos a encontrar el listado de todos los derechos que establece esta convención.
Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Bien, aquí lo tenemos ya de una manera muy precisa porque nuestra Constitución, hasta antes de la reforma del artículo, hasta antes de la reforma del 2008, no lo establecía de esta forma tan precisa el principio de presunción de inocencia. Y aquí ustedes van a encontrar toda la gama de los derechos que puede tener. Entonces, como sugerencia, es que ustedes, cuando vayan a tener un proceso o ya tengan ahorita un proceso en el que estén interviniendo, tienen que hacer su checklist, su listado. ¿Cuáles son los derechos? Donde van a sumar lo que dice el artículo 14 de la Constitución, más lo que viene aquí en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y les van a salir más de 20 ejes de derechos del debido proceso. Más de 20 que se conectan entre sí y que se conectan con otros derechos fundamentales. De ahí la interdependencia de que habla el artículo primero de la Constitución. Esa es una tarea que les sugiero que hagan para que adviertan el gran continente de los derechos del debido proceso. ¿Qué otra estrategia se puede utilizar para que sepamos cuáles son las formalidades esenciales del procedimiento y las garantías del debido proceso? Pues otra estrategia que les puedo recomendar es la que está relacionada con este documento. Permítanme mostrarlo. Con este. Este documento, en el artículo 173, apartado B, artículo 173, apartado B, contiene todos los supuestos que se van a considerar como debido proceso en aspecto negativo. Es decir, las más de 14, las más de 19 hipótesis son aquellas que consideran que se viola el debido proceso y que va a motivar la reposición del mismo. Por ejemplo, se desarrolla cualquier audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional actuante o se practiquen diligencias en forma distintas a la prevenida por la ley. Entonces, también como ejercicio sugerido, vean lo que podrían hacer ustedes. Si el artículo 173, apartado B, en la fracción primera nos dice, se consideran violadas las leyes del procedimiento cuando se desarrolle o se practique una diligencia en forma distinta a la prevenida por la ley, diligencias, ¿correcto? Aquí les voy a preguntar, porque me interesa mucho que hagamos ese debate. Para que tengan ustedes elementos, si no tienen su ley de amparo a la mano, sí les tengo que decir que para efectos de nuestras clases, no solamente tienen que tener su libreta, sus plumas, tienen que tener su constitución, código nacional, ley de amparo, código penal de la entidad donde ustedes residan, pero sí son herramientas que deben de tener para que podamos precisamente lograr lo que estoy buscando, que tengan un curso interactivo, un curso de a de veras, no nada más un monólogo, un soliloquio. Eso es lo que quiero, que aprovechemos esta crisis de emergencia sanitaria y que haya algo que hayamos sacado de provecho. Entonces ustedes van a estar tomando clases literalmente a través de esta plataforma, de aquí hasta que pues alcancemos a un cierto grado de normalidad y les pueda servir. Vamos a ello, miren. Y aquí necesito que comenten, que compartan, que platiquen. Y vuelvo a insistir a las y los compañeros que andan en Facebook,
Vénganse para acá porque no puedo estar viendo los comentarios por el delay que tienen. Y si están aquí en Zoom, podemos hacer el debate de manera más directa, más viva. Vean, por aquí les voy a preguntar. Vamos al artículo 173 de la Ley de Amparo. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso cuando se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional actuante o se practique diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley. Quiero que me digan, ¿cuántas hipótesis se manejan en esta fracción? ¿Cuántas y qué hipótesis se manejan en esta fracción para considerar violadas las leyes del procedimiento? Así que levanten su manita, por favor, y les concedo inmediatamente el uso de la palabra. ¿Cuántas hipótesis están generándose aquí en esta fracción? Adelante, Heriberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestro. En esencia son dos hipótesis. Así es, ¿cuál es y cuál? La primera es cuando no está presente el juez o el órgano jurisdiccional, mejor dicho, y la segunda es cuando las diligencias se lleven en forma distinta a las prevenidas en la ley. Muy bien, efectivamente. Esas son las dos hipótesis. Ahora, les voy a preguntar a los demás. Por aquí, vuelvo a insistir, estamos en clase, ¿eh? Estamos en clase. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre audiencia y diligencia? ¿Quién me quiere dar su opinión? ¿Cuál es la diferencia entre audiencia y diligencia? Elvia. Ay, buenas tardes, maestro. La audiencia es el procedimiento que se lleva a cabo con ciertas formalidades que ya previamente marca la ley con la presencia del tribunal o del juez, las partes y, y con las formalidades que debe llevar la diligencia. Es cualquier otro acto que se puede llevar a cabo incluso fuera de la sala de audiencias que tiene el fin de, pues incluso de desahogar alguna prueba o de confirmar algún hecho. Muy bien, en efecto, Elvia. Esa es la gran distinción. Una cosa es la audiencia que se va a llevar siempre ante el órgano jurisdiccional, en tanto que las diligencias son aquellas que se realizan al exterior de la sala, fuera de la sala de audiencias, y que son aquellas que pueden llevar a cabo la defensa, el Ministerio Público. Por ejemplo, voy a propósito de ello plantear el caso siguiente. Parto, sí, de la idea preconcebida de que todas y todos tenemos nociones del sistema acusatorio. Por eso, las preguntas que hago tienen que ver con el sistema acusatorio. Estas preguntas que hago en estos momentos no van a impedir ni a evitar que cuando analicemos el proceso en sí, volvamos a tocar esas circunstancias temáticas. Aquí lo estamos abordando desde el nivel constitucional. Y cuando manejemos el nivel constitucional, lo demás será una cosa de pura diversión, porque va a ser sumamente sencillo. Bien, hay una investigación. El Ministerio Público lleva a cabo una investigación. Los hechos se hacen consistir en que una persona golpeó a otra y la persona autora del hecho, que dejó muy lesionado a la víctima, no fue detenido, se dio a la fuga. Bien. Se está integrando la carpeta de investigación por parte del fiscal de nombre Frank Mendoza. Frank Mendoza está a cargo de esa investigación. Y quien le está apoyando como agente de investigación es la agente Yasmín
Velázquez. Yasmín Velázquez es la agente que está realizando los actos de investigación que Frank le ha ordenado llevar a cabo. Bien. Como no se tiene todavía la identidad de la persona, se está recabando por parte de la agente Yasmín, pues entrevistas con posibles testigos, con la propia víctima, quien dice, a mí quien me lesionó fue fulanito de tal. Estoy casi seguro que debe haber sido él. Bueno, entonces en esa actividad se generan por parte de la agente de investigación actos tendientes a recabar datos que identifiquen a la posible autor o autora de los hechos. Ya una vez que se tiene a esa persona, viene una posibilidad que se denomina reconocimiento por fotografía. La pregunta aquí es la siguiente. Frank Mendoza le puede pedir a Yasmín que ella realice esa diligencia de reconocimiento por fotografía con la víctima. Quien quiera contestar, levante su manita, por favor, o abra su micrófono. Si no se entendió el planteamiento, también díganme, oigan, no entendí nada y con mucho gusto lo vuelvo a explicar. Pero lo que quiero es que participen. Si no participan, vamos a suspender todas las sesiones. Maestro, Víctor ¿puede Manuel, repetir el planteamiento, por favor? sí, Víctor Manuel, adelante. Sí, sí, gracias, maestro. Bueno, sí se le puede solicitar, y porque yo he conocido algún caso en concreto donde se ha llevado a cabo así el reconocimiento solo por una fotografía. Sin embargo, también, digo, ahorita no recuerdo la tesis jurisprudencial, o no me acuerdo si era aislada, pero que hace referencia a que este reconocimiento no puede ser válido. El simple hecho de reconocer a una persona por una fotografía, sino que tiene que ser bajo las formalidades pues bueno, en sede ministerial, cuando se presenta una persona, poniendo a la vista a otras personas y a través de eso se haga el reconocimiento. Esa sería mi respuesta, maestro. Bien, vamos a lo siguiente. Cuando hay una identificación por fotografía, esa diligencia no la puede llevar a cabo el Ministerio Público que está a cargo de la investigación. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que vaya a sugestionar y direccionar a la víctima para que le diga, es este, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, el reconocimiento por fotografía lo tiene que realizar un funcionario distinto al que encabeza la investigación para aminorar esa posibilidad de que se contamine a la víctima, induciéndola a reconocer a quien el Ministerio Público quiere que reconozca. Si en el caso concreto que les estoy platicando, en este supuesto, Frank le hubiera dicho a Yasmín, llévale las fotos a la víctima y que reconozca a este que es el bueno, y lleva a Yasmín y le dice, oiga, ¿cuál es? Es este, ¿verdad? Ah, sí, sí, es el correcto, ya quedó. Y que se hubiese llevado toda la carpeta de investigación, judicialización, vinculación, intermedia, juicio oral, condena, apelación, y llega hasta el amparo directo, ¿qué es lo que haría el tribunal colegiado? Sí, maestro. ¿Sí? Tendría que nulificar lo actuado, dejar Así sin es, efecto esa anularía, diligencia. Sí. anula esa diligencia. Anular esa diligencia porque fue una violación al procedimiento. La pregunta que les voy a dejar, no para que me la contesten ahorita, porque es todavía mucho más elevada, pero vamos a llegar a esos debates. La pregunta es, bien, el tribunal colegiado saca esa prueba. ¿Tendría que reponer el procedimiento? ¿Sí o no? No me la contesten ahora porque necesito todavía darles mucho mayores bases de lo que tiene que ver con el amparo, efectos, todo ello, para que lo podamos resolver. Pero ahorita partamos de que conforme a esta primera hipótesis,
nos está hablando de audiencias y de diligencias, y que un ejemplo de una diligencia que se practica en forma distinta a la prevenida por la ley se encuentra precisamente cuando el reconocimiento por fotografía lo realiza el propio investigador que lo está llevando a cabo, lo cual es completamente indebido. Ahora bien, cuando ustedes me acompañan aquí en la pantalla, van a poder observar la gran cantidad de hipótesis que existen de violaciones a las leyes del procedimiento. Por lo tanto, si aceptan la sugerencia que les doy, que ustedes mismos hagan una lista donde vengan formalidades esenciales del procedimiento, le sumen lo del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y le sumen esto del artículo 173, no habrá quien les pueda ganar un debate con relación a violaciones del debido proceso. Aquí tienen ustedes todo el mecanismo informativo para convertirse en estudiosos y posteriormente en expertos del debido proceso. ¿Por qué? Porque tienen la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Ley de Amparo que las reseña de esta manera. Hagan ese ejercicio, copy-paste, las analizan y van a ver toda la gran cantidad de garantías de derechos que se van a tener. Y si ustedes me ayudan con eso y que lo tengan siempre a la mano, no, hombre, cuando empecemos a ver casos prácticos y su aplicación en el sistema acusatorio, inmediatamente van a sacar ustedes la tarjeta y van a decir, falta, no, eso no se puede hacer porque eso viola el debido proceso en tal vertiente, eso viola tal derecho fundamental en tal vertiente. Eso sí es una estrategia para conocer, para dominar y para litigar en el sistema acusatorio. Esto es algo que los jueces, los funcionarios judiciales tienen muy presente. Los jueces y las juezas en todo el país, la mayoría, la gran mayoría, tratan de evitar que se cometa una violación al debido proceso porque conocen las consecuencias procesales que ello puede tener. Pero en ocasiones nosotros, los operadores, como fiscales, como defensores, no las conocemos a fondo. Por eso es importante partir de ello. Hagan de cuenta que les voy a hacer un examen sobre esto, porque cada tema que vayamos viendo, voy a ir preguntando si hay o no una violación al debido proceso. El debido proceso es de la base, obvio, de un proceso penal. Entonces ahí tienen ustedes ya en esta propuesta que les estoy haciendo, pues todos los elementos para poder tener un mejor dominio de esta cuestión. Bien, vamos ahora a recomendaciones de jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia del debido proceso. Para que las puedan anotar, aquí se las voy a colocar en la pantalla. Les debo todavía las fichas técnicas de las anteriores. Hoy trato de ponerme al corriente con lo que les debo, allá a través de la página del Face. Aquí tienen las sentencias más relevantes en materia de debido proceso. Aptis Barrera y otros contra Venezuela, Maritza Urrutia, que es buenísima, contra Guatemala, Gente Lacayo contra Nicaragua, Barreto Leiva es fundamental contra Venezuela, Acosta Calderón contra Ecuador y el caso J contra Perú. No son las únicas. En uno de los posts que les hice de la clase de debido proceso de ayer, viene un libro que espero lo puedan acceder, que es todo lo que tiene que ver con debido proceso desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí vienen todas las jurisprudencias, toda la explicación, todo absolutamente. Ahí viene en ese libro. Ahora, sugerencia atenta y respetuosa. Siendo fiscal, siendo defensora, cuando vayan a mencionar un caso de estos, no solamente invoquemos el caso, sino invoquemos la razón por la cual lo estamos invocando.
ah, es difícil, no imposible, que en una audiencia surja algo que no tengamos previsto. Cuando vamos a una audiencia, no vamos con los ojos cerrados porque sabemos de qué se trata la audiencia. Y entonces, al saber de qué se trata la audiencia, nuestra obligación como operadores es la elaboración de todos los escenarios posibles. Todos, todos son todos. Y la capacidad que tengamos de elaboración de esos escenarios nos van a permitir tener o no el dominio de la audiencia. Si estamos en una audiencia y se presenta un escenario que siendo previsible no lo previmos, eso nos puede afectar en nuestra conducción de la audiencia. ¿Por qué? Porque nos puede generar inquietud, temor, zozobra y una distracción que nos haga tropezar en la expresión argumentativa. Es decir, que nos empiecen a temblar las piernas. Entonces, no, eso no está permitido. Hay que tener siempre todos los escenarios posibles. Y cuando digo todos, son absolutamente todos. El que se sorprende en una audiencia es el que puede empezarla a perder. Por lo tanto, cuando vayamos a las mismas, sabremos cuáles tesis podrían ser invocadas en caso de. Y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos están numeradas por parágrafos, 1, 2, 3, 4. Obvio que a partir del promedio del 50 o parágrafo 70 es donde vienen los razonamientos. Entonces, una sentencia, como por ejemplo Aptis Barrera y otros contra Venezuela, tienen consideraciones sobre debido proceso, y el caso Barreto Leiva, aparte de debido proceso, tiene presunción de inocencia. El caso Maritza Urrutia contra deficiencias o inducciones en la investigación. Es decir, una sentencia, una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es monotemática, es multitemática. Entonces, cuando ustedes mencionan la resolución, el juez o la jueza sabe de qué están hablando, porque además tiene la oportunidad de que su personal de apoyo le saque inmediatamente la ficha técnica del caso. Y ahí se va a dar cuenta, uno, si lo que estamos diciendo tiene aplicación, porque nos puede decir, oiga, usted vino aquí y me invocó la tesis de el caso Pueblos contra Bolivia y no tiene nada que ver aquí. Entonces, hay que evitar ese tipo de exhibiciones, ¿no? Pero si le estamos diciendo, oigan, en cuestión del debido proceso, le quiero decir que esto se pasó así y aquí es aplicable el caso Barreto Leiva contra Venezuela en este aspecto. Y revise y si tiene razón, tengo que atender a eso. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tienen ustedes esas jurisprudencias, tienen ese libro que ya les proporcioné y que espero lo empleen. Ahora, seguimos en el artículo 14. Vamos a platicar rápidamente de estos temas, analogía y mayoría de razón. Bueno, esto tiene que ver con el principio de legalidad también. A alguien le están ladrando a sus perros. Bueno, este es el párrafo. Sí, buenos días, maestro Regino. Mi querido Frank. ¿Qué tal? Un gusto saludarle, maestro. Igualmente, Frank. Me da mucho gusto el tema que está desarrollando el día de hoy. Quiero comentarles para todas las personas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos de manera especial, pues escucharlo y verlo a usted. En cuanto a las garantías del debido proceso, de manera especial lo que tiene que ver cuando se desarrollan diligencias por parte del Ministerio Público que pudieran conllevar la violación del debido proceso. Pareciera que nada más en el sistema acusatorio estaba ya regido, regulado, cuando existiera alguna violación de esta índole, de esta magnitud. En algunos estados probablemente así estaba. Te comento, en el estado de Yucatán,
en el artículo 254 del Código de Procedimientos Penales del Estado, ya estaba regulado y decía así, palabras más, palabras menos, decía así, que para que tengan pleno valor probatorio, todas y cada una de las diligencias practicadas por el Ministerio Público, así como sus auxiliares, deberán cumplir todas y cada una de las formalidades que establece el presente código. A contrario sensu, si no lo cumplen, pues no tiene ningún valor. Entonces, si en algún momento dado la autoridad, quien resuelva en alguna de las etapas, ya sea un órgano jurisdiccional de primera instancia o segunda instancia, funda y motiva su resolución con diligencias que no cumplieron con todas y cada una de las formalidades que establece el código, pues obviamente no deben servir para dictar una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, depende por donde esté el tema. Y pareciera que ahora en el nuevo sistema acusatorio como que nació, pero no. Nosotros en muchas legislaciones, probablemente en algunas no esté de manera expresa, pero te comento que en el estado de Yucatán sí lo teníamos. Si usted me pregunta, ustedes me preguntan, en algún momento si lo hacías valer ante el órgano jurisdiccional o a través del amparo, lograba proceder, pues en la gran mayoría de los casos, en ese entonces, en el sistema tradicional inquisitorio, a pesar que lo advertías, lo alegabas, pues llegabas hasta amparo y no te compraban dicha violación. Tristemente, ya con el avance de los criterios de la propia Corte, pues fue evolucionando y cuando ya lo empezaste a plantear, ya cercano a la reforma del 18 de junio de 2008, pues ya empezaron algunos colegiados a tomar en consideración dicho numeral que en algunas entidades federativas se encontraba. Pero qué bueno que hoy por hoy en nuestro Código Nacional se encuentra también regulado. Pues de hecho, pues en el propio artículo 14 de la Constitución nos habla que para darle esa certeza y seguridad jurídica a todos los gobernados, pues obviamente se requieren que se cumplan con todas y cada una de las formalidades que establece la ley. El 14 lo señala, máxime cuando se trata asuntos de orden criminal. Es mi comentario, maestro. Muchísimas gracias, Frank. Muchas gracias. Un abrazote hasta Mérida. Y esta es la relevancia de que podamos estar en esta plataforma, porque nos permite escuchar tan valiosos comentarios como los que han hecho, como el que acaba de formularnos Francisco Mendoza desde Mérida. Entonces, por eso la insistencia a los facebookeros que le pierdan el miedo a la tecnología, vénganse acá, y aquí podemos todos comentar, debatir, y se va a enriquecer las sesiones, porque nos permiten ver lo que nos comenta Frank, porque tengo que decirlo también, Yucatán es un estado ejemplo en el ámbito no solamente del conocimiento jurídico, sino también en sus innovaciones legislativas, en la forma, en la praxis y todo ello. Yucatán fue de los primeros estados que comenzaron también con la aplicación del sistema acusatorio, y de las experiencias que se dan en ese bello estado tenemos todavía mucho que aprender. Entonces vénganse acá al Zoom y les vamos a dar un punto de regalo. Bueno, pues mañana lunes a la 1 de la tarde vamos a comenzar la sesión con la analogía, la mayoría de razón, el principio de legalidad, y voy a abrir un debate muy fuerte que espero que sea sumamente intenso y productivo para todas y para todos. Entonces, hasta mañana a la 1 de la tarde. Que descansen. Nos vemos. Estudien. Leer no duele.